Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de este podcast. Entre Sus y yo hemos hecho videos de entrevistas a líderes, a gente con mucha experiencia en el ministerio, pero hoy queremos abrir nuestro corazón y decirles un poquito de nuestra historia. ¿Cómo estás, mamacita? Muy contenta de estar contigo. Gracias por todo el equipo que has proveído para esto. El Señor nos ha proveído con cámaras y lámparas y sistema de sonido para poderles traer un contenido de buena calidad. Y lo has logrado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor, que eres tan hermoso y tan fiel. Queremos comenzar con una cita bíblica que está en el corazón de mi esposa. Lo hablamos anteriormente y escuche lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir con ustedes. Estaba mirando el libro de Amós y me llama la atención, porque el libro de Amós, si ustedes leen la palabra, el profeta Amós era un profeta que exhortaba bastante al pueblo de Israel. Y es lo mismo en estos días, Sí. exhortarnos a nosotros. Y una palabra de ánimo que yo miré aquí dice en Amós 5:14, dice, primero dice en el 6, 5:6, buscad a Jehová y vivid. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Amós 5:14 me hace reflexionar, porque hemos buscado al Señor todos los días de nuestra vida, hemos buscado en todo el tiempo de nuestro matrimonio. Jesucristo es nuestro fundamento, el Espíritu Santo es nuestra compañía diaria y el Señor nos escogió el uno para el otro. Así es. De una manera que ni siquiera nos los hubiéramos imaginado. Pero Él diseña todos los planes y Él los lleva a cabo y permite que sus citas sean perfectas, como nuestra cita. Y el título que le queremos poner a esta serie de podcast es Nuestras Evidencias. Y antes de darles un poquito de nuestra historia, de cómo nos conocimos, queremos decirles que a la fecha ya tenemos más de 35 años en el ministerio, que el Señor nos ha permitido tener nuestra iglesia, pastorear una iglesia, llevar nuestra iglesia a otra iglesia aquí de la localidad. Y también hemos estado en la música, hemos estado en liderazgo, pastoreando, siendo copastores, mi esposa con panderos, con un grupo excelente de panderistas de como 50 personas, niñas, jóvenes, adultas. En los 90. En los 90, sí. Y luego fuiste pastora de niños. Del ministerio de la iglesia infantil. Ajá. Así que llegamos a una etapa, a nuestra etapa de nuestra vida en la cual queremos compartir con ustedes nuestras evidencias. Vamos a comenzar esta tarde. Si usted tiene algún otro tema que quisiera saber de nosotros, de las evidencias que Dios ha hecho en nuestras vidas, póngalo en los comentarios. Vamos a estar hablando de liderazgo, de matrimonios, de noviazgo y de música y de muchas otras cosas. Así es. Mami, queremos que comiences tú diciéndonos cómo nos conocimos y de dónde venimos. Queremos poner en preámbulo que venimos de la Iglesia de Dios en el estado de Sonora, en México. Ahí nos conocimos. ¿En dónde? ¡Tatán! En Bahía de Quino, la playa de Bahía de Quino. Así es. En un campamento. Estábamos alrededor de 1979. Un campamento juvenil. Era un campamento juvenil, pero había de todas edades las personas. Estábamos en este campamento, se rentaba un lugar donde los carros de RV se estacionaban, tenían como un porchecito de cemento. Y esto es a la orilla de la playa. Sí, cerca de la orilla de la playa, pero donde se encontraba
cerca de un De un cerro. cerro, de unos montes ahí altos. Sí. Y el caso es que era un tiempo muy familiar, muy lindo, donde las familias quedaban en un, como en un porchecito con techo, tenía pilares y con sábanas y cobijas hacían sus paredes y ese era su cuarto. Sí. Entonces, los que íbamos de jovencitas, pues nos reuníamos como 6, 8 en un cemento y ahí dormíamos, poníamos nuestras cobijas y las sábanas y hacíamos Y esa, es ese que cuarto. en esta parte del continente, en Sonora, México, al norte de México, es muy caliente y muy agobiante, pues la brisa del mar, ¿no? Gracias a Dios que corría el aire, eso nos salvaba, pero sí, más que nada, era un campamento juvenil y venían ciertas familias para cuidarnos, para hacer comida, unos de guardias también nos cuidaban en la Los noche, ¿no? guardias y también los maestros de los Ujú, diferentes talleres en el día. así es. Y nos turnábamos para que bueno, las hermanas cocinaban, había hermanos que les ayudaban, Muy rica la comida. pero siempre habíamos jóvenes que Ujú. nos turnábamos para limpiar los trastes, Luego los ayudarles a lavar, músicos. los músicos, Ujú, los baños, limpiar los baños. ujú. Recuerdo que pues eran como 100 personas y había 2 compartimientos de baños y teníamos que levantarnos muy temprano, como a las 5 de la mañana, para podernos bañar, porque hacía, como dice mi esposo, hacía mucho calor, sudábamos mucho, era el tiempo de julio, ustedes se Ujú. imaginarán. En tiempo de las vacaciones de la escuela, donde todos los jóvenes y las familias podían ir a este campamento juvenil de la Iglesia de Dios. Sí, y era muy, muy interesante cómo, pues mientras estaban en los talleres, Ujú, nos estábamos turnando, un día nos tocaba limpiar la cocina, ujú, ayudarles a lavar los trastes. Ahí miraba mucho a Jorge, ujú. era muy acomedido, siempre andaba ayudando a mover las ollotas, bien pesadotas. Tenía que Ahí ayudar. andaba, Jorgito, Jorgito, ¿nos ayudas? Y como Jorge siempre fue muy acomedido, gracias a Dios. Mi Él mamá me estaba enseñó. muy, muy dispuesto, sí, su mamá le enseñó muy bien. Y estaba siempre muy dispuesto a lo que las hermanas de la cocina necesitaran. Ujú. Y fíjate que también teníamos clases, tal vez para hombres y luego para mujeres, y también había clases para todos juntos y en la En la noche. noche. ¿Cuántos días era? ten- eh, ¿Comenzaba como era jueves, de lunes, viernes? no, era de lunes A a viernes, viernes. de lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes, porque el sábado se viajaba, ya no había, pero se Es viajaba cierto. para que el domingo cada quien estuviera ya en su iglesia. ¿Te acuerdas quién era el Es, conferencista? pues nuestro amado tío y reverendo Antonino Bonilla. Ay, qué tremendo. Imagínese usted qué palabra nos daba, Muy, muy nos buena. sacaba, nos sacudía los dientes para poder entender, joven, tú eres un templo del Espíritu Santo, y nos daba unas conferencias maravillosas, tremendas. Me acuerdo que el pastor Rafael Jiménez era el director de Eh, deporte. sí, Sí, el director de deporte, él estaba pues más joven y nos traía ahí correteando, teníamos deporte, íbamos a la playa, las mujeres para allá y los hombres para allá. sí, separados. Ajá. Pero fue un tiempo maravilloso y ahí fue donde nos conocimos, Jorge y yo, Ujú, como amigos. Yo siendo integrante del grupo de los paladines, con mis compañeras, amigas ujú, de los paladines, que muchas de ellas eran primas de Jorge. Así sí. que teníamos esa conexión porque él, él buscaba a sus primas y sus primas eran mis amigas ¡Cling! y ahí, Nos echamos el ahí, ojito. ahí comenzamos a visualizarnos Sí. y, y a observarnos. Ujú. Él a mí y yo a él. Y fíjate que me acuerdo principalmente de un tiempo que nos daban como descanso después de la comida, nos daban un descanso porque después en la noche teníamos la conferencia. Y resulta que donde era el campamento, cerca de los cerros, había una carretera
que iba y venía de la playa a la ciudad y luego estaba la playa. La playa. Pues pasando esa carretera había como unas piedras, una banqueta y ahí una vez nos fuimos a platicar, Susi y yo, de la familia, de su papá, de su mamá, de sus hermanas, mi Pues familia, conociéndonos. conociéndonos de dónde vienes, dónde vives, Pones quién. esas fotos, compartes las fotos esas. Ok, muy bien. Hay una foto que tenemos ahí donde estamos todos, los primos y nosotros. Y ahí empezamos a tener una amistad, simple y sencillamente una amistad. Yo creo que Dios nos fue guiando para ir viendo pues, ¿Cómo ser cómo amigos? ser amigos, ¿no? No había un interés morboso ni adelantado, simple y sencillamente una amistad. Y Susi era muy abierta, muy social, muy amiguera, y eso me llamó mucho la atención. Y en los servicios, Y pues, lo que me llamó la atención de Jorge es que era muy servicial. mm, Aparte de guapo, servicial. no, y tú estás muy bonita todavía, mamacita, muy bien. Y tengo unas fotos ahí que de esa fecha, 1979. Sí, 1979. Después de eso nos separamos, o sea, cada quien a su casa. Acuérdense que eran iglesias de todo el territorio, Yo iba de Hermosillo, yo Sonora, de Empalme, Sonora, otros de Nogales, otros de Tijuana, de Mexicali, de Obregón, Obregón, de Agua Prieta, Navojoa, etcétera, Magdalena, Magdalena. de todas partes de Sonora y Baja California. Sí, porque en esos tiempos el territorio era muy grande. Entonces, conocíamos a muchas personas, muchos amigos de diferentes lugares, pero llegaba el tiempo de que se acababa el campamento y cada quien a su iglesia. Y en esos momentos nosotros teníamos un viaje, mi mamá, mi papá, Lisette y yo, teníamos un viaje para California Ujú. para visitar a tía Rosita, tío Manuel, eh, la Tus familia primos Santana, Santana, tus primos Orozco. sí. Ujú. Entonces eran tiempos de vacaciones, entonces yo me fui para California y Susi se fue para su casa Hermosillo. ¿Y después qué pasó? Pues A ver si se acuerda. yo estaba en Hermosillo y pues eh, asistía a la iglesia que yo iba y así como al mes voy recibiendo una carta de Un Jorge, email. un Un email, email. una carta de Jorge, solamente saludándome. Y pues me llamó la atención que me mandara una carta, Ujú, porque pues realmente como amigos pues nos vimos ujú. y, y se partió la taza y cada quien para su casa. Pero él continuó pensando en mí, dice él. Ujú. Dije, esta muchachita, qué interesante. Y después me mandó otra carta, igualmente, en esa forma de amistad. Continuaba él teniendo ese contacto amistoso Ujú, por cartas, porque no había forma. Pues él vivía en Empalme, me decía que ya había regresado a su ciudad, a Empalme, Era como 2 horas de manejo de su ciudad a mi ciudad, 2 horas. Entonces, pues no era muy, pero él muy estábamos fácil. jovencitos, así que no es que él se viniera a Hermosillo como él quisiera, no. Ujú, Todavía estábamos con el permiso de nuestros papás. sí, claro, Entonces, él, hubo una ocasión que se casa una amiga mía en Guaymas, una ciudad vecina de Empalme, cerca de nosotros. y fui a la boda de mi amiga, como a los 3 meses o 4 meses Ujú, de habernos conocido. ujú. Y para entonces me había vuelto a mandar otra carta diciéndome, se va a casar tu amiga que yo conozco, espero que vengas a esta boda. Sí, Y pues me tocó ir a esa boda y ujú. ahí nos miramos Ahí nos vimos. Dije, y wow. fue muy lindo volvernos a ver Ujú. y ahí Jorge puede decir lo que siguió. Después de esa boda, al otro día, no sé, yo creo que al otro día había un servicio en mi iglesia y Susi nos visitó.
ahí en Empalme, con mis amigas. con sus amigas. Entonces llegó y platicando ahí. Y a mí siempre me ha gustado el deporte. No lo practico mucho ahora, pero en toda mi adolescencia y juventud jugué básquetbol y también voleibol. En la iglesia teníamos una cancha de voleibol muy polvorienta, pero pues, le echábamos agua ahí después de los servicios. Ese era muy bonito porque venían muchos jóvenes de la comunidad y jugábamos voleibol. Pues entre voleibol y Coca-Colas y aquí y allá platicaba y me vine aquí a un ladito a platicar con Susi. Alguien me reemplazó y empecé a platicar, ay, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste, y ¿sabes qué? ¿Quieres ser mi novia? Le dije. Así de volada porque necesitaba avanzar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué dijiste Sí, tú? porque no vivíamos en la misma ciudad. Y así fue como nos pusimos de novios. Ujú, Y fue un noviazgo de adolescentes. Él tenía 17 años, yo todavía tenía 15 años. ujú, Y, y nos visitábamos pues cada 2 meses. Él venía a Hermosillo ujú, y llegaba a casa de amigos de la iglesia. Nos escribíamos mucho por carta, nos hablábamos como una vez al mes por teléfono, porque era porque muy caro. era caro y aparte de que pues él estudiaba, yo también estudiaba, no estábamos trabajando. Y ese fue nuestro primer año de noviazgo de Ujú, esa forma. Después ya comencé a trabajar, Jorge terminó su escuela y se fue a Obregón a continuar sus estudios ujú, ya más universitarios. ujú. Ya estando en Obregón, vivía con una amiga de mi mamá, de la familia, y bueno, estuve ya como un semestre, creo, pero pues como que era más la atracción para estar con Susi, hablar con Susi, y lo que sucede es que para aquellos que están muy lejos de esta área de nosotros, mi ciudad estaba aquí en el medio, la ciudad de Susi estaba al norte, pero yo me fui a estudiar para el sur, entonces era más lejos. Ujú. Y dije yo, ¿qué está pasando aquí? Se supone que tengo que ir. Entonces hice una decisión, hablar con mis papás. Le dije, ¿sabes qué? Quiero irme al Tecnológico Regional de Hermosillo. Me encanta la informática. Así que hice el cambio. Me quedé en la ciudad con Susi, en la misma área. Y bueno, una experiencia muy bonita que espero no meter a nadie en problemas, pero viví en el Instituto Bíblico Berea, para aquellos que conocen la Iglesia de Dios. Así Ahí, se llamaba entonces. sí, así se llamaba anteriormente. Y ahí viví y yo trabajaba y luego también iba a la escuela. Y Susi seguía trabajando, terminó su escuela y seguía trabajando. Y así íbamos a la iglesia central y ahí éramos parte del grupo de los jóvenes. Yo andaba en mi bicicleta, una bicicleta de carreras. Y después Susi dijo, ¿sabes qué? Estás batallando mucho, muchos hoyos, se me ponchaba cada ratito Ay, la sí, se, bicicleta. se enchuecaba la llanta. Llegaba así, ¿no? Chueco. Y lo que pasa es que Hermosillo, pues es una ciudad grande, así que de donde yo vivía hacia donde yo iba a la escuela en bicicleta y luego en la tarde me iba a la casa de Susi y luego de ahí a mi casa, entonces era mucho. Y nos pusimos de acuerdo y pudimos comprar nuestro primer carro. Sí, ¿Qué juntos era? compramos un carrito, Ujú, era de 1950, pero muy ujú. lindo carro y, Bien aguantador. y tuvimos muy lindas experiencias Ajá. con ese carro que nos llevó hasta el altar. Sí, ahí tenemos una anécdota que nos dejó tirados antes de yo llegar a la ceremonia. Pero no se rajó el No carrito. se rajó y yo le dije, vamos a ir y llegamos a tiempo. Sí, pues Y- qué bueno que pudimos compartir con ustedes este Ujú, tiempo de nuestro noviazgo, casi 5 años de novios, ujú, y a Dios gracias por su fidelidad. Y aquí es donde yo puedo comprobar que la palabra, como evidencia que ha sido en nuestra vida, ujú, donde dice, buscad lo bueno y no lo malo, ujú, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros
como nosotros decimos, como decís. Él ha estado con nosotros, Él ha sido fiel, hemos buscado lo bueno y Él ha sido maravillosamente bueno. Fíjate que necesitamos terminar este corto podcast de información de nuestra vida. Estamos abriendo nuestro corazón. Esta es nuestra casa. Bienvenidos a nuestra casa. Pero sí dejar un consejo, buscar siempre al Señor. Mi mamá siempre me dijo, mi papá me dijeron, mantente en los caminos del Señor y Dios te va a proveer una hermosa sierva de Dios que te va a amar a ti también. Y Susi también, esa fue su oración y pues el Señor nos ha unido. ¿Algún consejo, mija, para algunos jóvenes o algunos padres que están teniendo sus adolescentes o sus jóvenes? ¿Cuál fue la oración tuya? Tenía 13 años cuando viendo el área, ¿cómo puedo decir? El ambiente donde yo crecí, en mi hogar, mi abuela paterna, ella me llevó a los pies de Cristo desde pequeña, yo fui su compañía y ella muere cuando yo tengo 12 años. Y realmente como a los 13 años, alrededor de 13 años, yo le pedí al Señor, le dije, Señor, yo no veo un matrimonio que yo pueda verlo como modelo. En todas las personas que me rodeaban vivían en conflicto, mis tías, en mi familia, mis padres. Y no había un modelo yo no veía un correcto. modelo de matrimonio a seguir. Y pareciera que como que al llegar al matrimonio, la vida de la persona, de cualquier hombre o mujer, era de sufrimiento. Y pues las familias de las iglesias, pues yo no sé cómo ellos vivían, pero lo que a mí me rodeaba era eso. Y yo hice una oración al Señor y le dije, Padre, dame un hombre que te ame a ti. Porque si te ama a ti, me va a amar a mí toda la vida. Y Dios ha sido fiel y me contestó con este hombre, con este siervo de Dios, que ama al Señor con todo su corazón, me ama a mí, ama a sus hijos y a sus nietos. Ahora nuestros nietos, Y ¿no? ahora a nuestros nietos, Sí. amor. Pero ¿saben qué? Aún en el caminar de toda la vida como matrimonio joven y ahora ya acabamos de cumplir 42 años, hemos tenido problemas. Yo he tenido problemas de carácter, Susi ha tenido problemas de carácter, pero no nos hemos alejado de su palabra y No. eso nos ha mantenido firmes. Así Así que es. si usted tiene algún comentario que darnos, pónganos ahí en un comentario sobre una experiencia o sobre algún tema que quiere usted que escuchar. Creo que el siguiente podcast vamos a hablar de los principios de nuestro matrimonio. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y el milagro que Dios hizo para que pudiéramos tener familia. Sí, porque no podíamos tener familia, pero la información en el próximo podcast. Las evidencias de Dios que están en nuestras vidas también pueden ser tus evidencias. Así es. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones. Chao.